ser iglesia, columna y baluarte de la verdad. El texto sugerido para esta noche, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. El autor de esta epístola, el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Es una carta pastoral a Timoteo, a este hijo espiritual, a este discípulo, a este joven que estaba encargado de la iglesia de Éfeso. Éfeso era capital de lo que se llamaba Asia. Actualmente es una parte de Turquía, es la parte oeste de Turquía. Era una ciudad muy importante, era un centro comercial, era un centro religioso, era una ciudad estratégica. Y allí estaba en Éfeso una de las 7 maravillas del mundo de esos tiempos, que era el templo de la diosa Diana o Artemisa. Éfeso era un lugar muy importante. Y el apóstol Pablo llegó a ese lugar. El apóstol Pablo estuvo por 3 años aproximadamente llevando a cabo su ministerio apostólico. Y hubo un obrar de Dios, hubo un mover de Dios, hubo un avivamiento. Pasaron cosas tremendas, pasaron cosas maravillosas. Pero el apóstol Pablo tenía que continuar su tarea misionera, su tarea apostólica, su tarea de plantación de iglesias. Y allí se quedó Timoteo al cuidado de esa congregación, al cuidado de esa iglesia. Y la palabra aquí nos habla de que esa región de Asia fue alcanzada con el Evangelio. La palabra llegó a judíos, la palabra llegó a griegos, la palabra se predicó por toda Asia. Y usted puede leer en su casa esta noche o mañana o en los próximos días allí la historia en Hechos de los Apóstoles capítulo 19. Las cosas tremendas que ocurrieron allí mientras el apóstol Pablo estuvo allí en Éfeso. Y aquí la palabra dice, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Solemos expresarnos mal. Decimos, vamos a la iglesia. Había poca gente en la iglesia. No pasa nada en la iglesia. Y tenemos que hablar de que vamos al templo, vamos al salón, vamos a la casa de Dios, vamos a un lugar, a un edificio en el cual se reúne la iglesia.
A veces hablamos y decimos, estamos edificando la iglesia. Y pensamos que se están llevando tareas de evangelización, que se están llevando tareas de discipulado, de crecimiento espiritual. Y no, simplemente se compraron 10.000 o 20.000 o 30.000 ladrillos para construir un templo. Queridos hermanos, la iglesia de Cristo no está hecha de ladrillos. La iglesia de Cristo no está hecha de ladrillos o de madera. La iglesia está hecha de hombres y de mujeres lavados y limpiados con la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Él es el Señor. Él es el dueño. Simplemente somos miembros del cuerpo de Cristo y cumplimos distintas funciones y tareas, utilizando los dones, utilizando los talentos, utilizando las capacidades especiales y particulares y únicas que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros. Dios no habita en edificios humanos. Nosotros somos el templo del Dios viviente. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Y se compone de aquellos que han creído, de aquellos que han aceptado, de aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, de aquellos que son hijos de Dios y discípulos de Cristo. Hace falta la conversión y también el discipulado, el seguimiento, el crecimiento espiritual para alcanzar la plenitud, para alcanzar la madurez, para asemejarnos a nuestro modelo, a Cristo Jesús. Hermanos, debemos corregir nuestra forma de hablar, ya que nuestra forma de hablar indica cómo pensamos. Y esto indica lo que somos. Vamos al templo. Somos iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que bendecir la iglesia. Y cuando maldecimos la iglesia, cuando hablamos mal de la iglesia, estamos hablando también mal de nosotros. Hermanos, somos iglesia. No solamente cuando nos congregamos, somos iglesia no solamente los domingos cuando vamos al templo, cuando venimos a los lugares de reunión, sino que también somos iglesia el lunes, somos iglesia durante la semana, somos iglesia durante el mes, somos iglesia durante el año, y la iglesia está en los hogares. La iglesia está en las escuelas, en los supermercados, en las empresas. En donde estamos, en donde vayamos, somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor vive, y el Señor habita. El Señor mora en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y aquí la palabra dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna. Un edificio necesita columnas. ¿Tenemos albañiles en este lugar? Allí tenemos al hermano, un albañil.
Un edificio necesita columnas, porque si no tiene columnas, se va a caer. Si no tiene columnas, se va a derrumbar. Recuerdo mis primeros años de ministerio, ahí en el Colorado Formosa, estábamos cercando el terreno y el albañil estábamos levantando una pared de un muro que se llama de espejo. El ladrillo se pone tipo espejo paradito y el albañil hizo el muro, pero no me hizo las columnas. Y ustedes saben que un día escuché un ruido, vino un viento y se me cayó el muro. Le faltaban las columnas. Queridos hermanos, así como es necesario que un edificio tenga columnas para que no se caiga, la palabra de Dios dice que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Hermanos, vivimos en una sociedad caída, vivimos en una sociedad enferma, en una sociedad en decadencia, y la iglesia tiene que ser esa columna. Y dice la palabra en el libro de los Salmos, el capítulo 75, el versículo 3, se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dice, yo sostengo sus columnas. Hay una decadencia, hay una crisis, hay guerra, hay rumores de guerra, hay un mundo enfermo, pero también está la iglesia, también estamos nosotros, el pueblo de Dios, la familia de Dios, que tiene que ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna. Y tenemos que luchar para que esta sociedad no se siga corrompiendo, para que la decadencia no siga avanzando. Debemos trabajar y la iglesia, queridos hermanos, es la esperanza del mundo. Jesucristo es la esperanza del mundo. Tenemos lo que el mundo necesita y tenemos que compartirlo y tenemos que ocupar el lugar en el cual Dios nos ha colocado. La iglesia es la esperanza del mundo. Y la iglesia tiene que estar a la altura de las circunstancias, no encerrada únicamente en los templos, no encerrada en los lugares de predicación, sino que la iglesia se tiene que ver fuera de los templos. La iglesia se tiene que ver el lunes, el martes, el miércoles. Tenemos que ser los mejores obreros, tenemos que ser los mejores patrones. La iglesia tiene que estar a la altura de las circunstancias, no dormida, no apagada, no ocupada solamente de actividades, de activismo, sino que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Queridos hermanos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad como columna que sostiene la verdad en esta sociedad, en este tiempo. Sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Sabemos que él es el padre de la mentira. Sabemos que él es mentiroso. Sabemos que él está detrás de la mentira, de las medias verdades, del engaño, de la falsedad, de la hipocresía. Y el relativismo moral se ha instalado.
El relativismo moral se ha instalado en nuestra sociedad. Los homosexuales, los travestis, cualquiera opina, cualquiera habla. Y la iglesia tiene que ser esa voz profética. La iglesia tiene que levantar la voz en este tiempo. Hermanos, y en primer lugar, la iglesia como columna y baluarte de la verdad debe enseñar la ley de Dios. Debe enseñar la palabra de Dios. Debe enseñar la voluntad de Dios. Es muy importante la enseñanza. Y aquí no vamos a leer el pasaje de 1 de Timoteo 1, versículo 3 al 11, porque es muy extenso, pero la palabra aquí, Pablo exhorta a Timoteo acerca de los peligros, porque habían doctrinas peligrosas, había errores doctrinales. Tenemos que enseñar la ley de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Tenemos que ser la voz de Dios. Tenemos que levantar la voz. Tenemos que enseñar. Pero también, hermanos, tenemos que conocer al libro. Tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Tenemos que conocer el manual del fabricante. Antes éramos conocidos como el pueblo del libro. Ahora somos conocidos como el pueblo que no conoce al libro. Hay ignorancia. El pueblo falla, el pueblo peca porque le falta conocimiento. Tenemos que enseñar la ley de Dios, tenemos que enseñar la voluntad de Dios. Queridos, la iglesia debe enseñar la doctrina del Señor, no solo a la iglesia, sino también a la sociedad. Y tenemos que comenzar por casa. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos están viviendo y van a vivir una sociedad mucho más hostil, donde ya hay una persecución ideológica. Y lo que se viene es mucho más grave, mucho peor. Y la iglesia, la familia, tiene que trabajar arduamente para formar con principios, con valores éticos, morales y espirituales a nuestros niños. Porque hoy a lo bueno se llama malo y a lo malo bueno. Lamentablemente, enseñar la ley de Dios, enseñar los mandamientos de Dios, que revela la voluntad de Dios a las naciones. Y esa ley nos muestra. Y tenemos que enseñar acerca de la salvación, de la conversión, del arrepentimiento, de la necesidad de un nuevo nacimiento, de un nuevo nacimiento espiritual. La salvación es por gracia, no es por obras. ¿Cuántos están engañados y enceguecidos con este tema de las obras? Somos salvos por gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que enseñar la ley de Dios y tenemos que enseñar lo que dice la palabra, no matarás. El aborto es un homicidio.
aunque es legal, aunque se llame la interrupción voluntaria del embarazo, puede ser legal, pero no es moral. Puede ser legal, pero no correcto. Dios es el dador de la vida. Dios es el Señor de la historia. Y Dios da la vida y Dios la toma en el momento justo y oportuno. Él es el Señor. Y hermanos, la iglesia, muchos estuvieron dormidos cuando otros hemos estado batallando y luchando para que esto no salga. Hay pastores y hay gente que decía, igual va a salir. Nosotros hemos luchado, juntamos firma, mandamos a la Cámara, mandamos a Buenos Aires, nos hemos contactado con los diputados nacionales, con los senadores nacionales, hemos hecho marchas, hemos hecho caminatas, hemos hecho concentraciones, nos hemos movilizado, hemos estado con el intendente, hemos luchado, pero no todos tuvieron esa actitud. Y hermanos, tenemos que luchar por lo que nosotros creemos que es palabra de Dios. Tenemos que luchar a favor de las dos vidas. Tenemos que seguir luchando, hermanos, acerca del matrimonio. El matrimonio, según la palabra de Dios, se compone de un hombre y de una mujer. Ese es el plan divino. Dios creó a Adán y le trajo a Eva. No le trajo otro Adán a Adán. No le trajo otra Eva a Eva. Y debemos entender esto. Aunque se llame matrimonio igualitario, tenemos que enseñar esto a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones. Acerca de la familia, acerca del matrimonio, acerca de la vida, acerca del respeto. El respeto a nuestros mayores, el respeto a nuestros padres, el respeto a los demás. Tenemos que enseñar la ley de Dios por todos los medios posibles. Y el más cercano es nuestro testimonio personal. Vivimos en comunidad. Somos parte de una comunidad. Somos parte de una familia. Hay personas a nuestro alrededor. Y debemos enseñar la ley de Dios. Debemos enseñar la voluntad de Dios. Debemos compartir lo que Dios dice y enseña con nuestro entorno, con la gente que nos rodea. Esto no es tarea del pastor, esto es tarea de cada uno de nosotros. Porque todos somos iglesia, todos somos parte del cuerpo de Cristo, cumplimos distintas funciones, pero hay responsabilidades que son para todos nosotros. Ser iglesia, columna y baluarte de la verdad. En primer lugar, enseñar la ley de Dios, enseñar la palabra de Dios, enseñar la verdad en un mundo de mentira y de engaño, de falsedad y de medias verdades. La iglesia tiene que enseñar la verdad. La iglesia tiene que estar despierta. Y la iglesia tiene que perseverar. La iglesia tiene que continuar su tarea y su misión.
llevando la verdad, llevando la palabra de Dios. En segundo lugar, queridos hermanos, la iglesia como columna y baluarte de la verdad debe orar. Primera de Timoteo capítulo 2, ahí Elisa está proyectando: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración es vital, la oración es clave para un avivamiento, para un despertar espiritual, y la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí la palabra nos motiva, nos concentramos generalmente en el versículo 2, pero lo que dice la palabra en el versículo 1 de Primera de Timoteo capítulo 2, que tenemos que orar por todos los hombres. Versículo 1 habla de esto, orar por todos los hombres, y en segundo lugar, versículo 2, orar por aquellos que ocupan funciones de gobierno, por aquellos que están en eminencia, por aquellos que están en el poder. Hermanos, tenemos que orar por todos los hombres, tenemos que orar por los que están en eminencia. Necesitamos orar y no juzgar, orar y no condenar, orar y no discriminar, orar y ayunar para que Dios se manifieste, para que Dios ablande el corazón de la gente, para que Dios toque vidas. Y la oración es poderosa, y Dios hace cosas tremendas, y Dios hace cosas maravillosas. Dice el versículo 4 de 1 Timoteo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos que orar para que la gente sea salva. Tenemos que orar para que la gente conozca la verdad, porque la verdad los va a hacer libres. La verdad va a traer libertad. La verdad va a traer libertad de las ataduras, de la esclavitud del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Orar para que la gente se arrepienta, para que la gente se convierta, para que la gente conozca a Jesús. Tenemos que orar por aquellos que no pueden orar. Tenemos que orar por aquellos que no saben orar. Tenemos que orar, hermanos, como lo hacían nuestros antepasados. Hoy en este mundo tan acelerado, hoy estamos ocupados, las nuevas tecnologías, las pantallas nos están robando mucho tiempo y nos están robando esa comunión y esa intimidad que antes había y antes teníamos o nuestros antepasados tenían con el Señor. La oración es vital y la iglesia como columna y baluarte de la verdad debe orar para que la gente conozca a Jesús. Y en tercer lugar, debe anunciar el evangelio, debe anunciar las buenas nuevas. Queridos, la iglesia evangélica congregacional cumple 100 años en Argentina. La celebración va a ser el mes de septiembre. 100 años anunciando las buenas nuevas, 100 años anunciando las buenas noticias. Y dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15,
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y luego el apóstol Pablo también escribe allí en el capítulo 2, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio a sí mismo testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Tenemos una buena noticia. Cristo ofrece salvación. Cristo ofrece vida y esperanza. Tenemos lo que la gente necesita y debemos compartirlo. Debemos compartirlo. Abrí tu boca, predica la palabra, predica el evangelio. La gente está harta, la gente está cansada de escuchar malas noticias, de escuchar cosas negativas, pesimistas. Y nosotros tenemos lo que la gente necesita y debemos compartirlo. Y tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con unción, tenemos que hacerlo con poder, tenemos que hacerlo con sabiduría, con estrategia, guiados por el Espíritu Santo, pero tenemos que hablar, tenemos que llevar el evangelio. Tenemos que compartir la palabra de Dios para que la gente tenga salvación, para que la gente tenga vida, para que la gente tenga vida abundante y algún día la vida eterna. Anunciar el evangelio, anunciar la buena noticia que hay esperanza para la humanidad, que hay esperanza, que hay una salida, que hay una alternativa, que hay una posibilidad, que Dios tiene algo nuevo, algo bueno para la humanidad. Y en cuarto lugar, queridos hermanos, quiero hacer referencia a ser iglesia como columna y baluarte de la verdad. Hablamos en primer lugar enseñar la ley de Dios, enseñar la palabra de Dios, enseñar la verdad. En segundo lugar, orar para que la gente sea salva. En tercer lugar, anunciar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, anunciar las buenas noticias. Y en cuarto lugar, ser una comunidad ejemplar. Un ejemplo vale más que 1000 argumentos. Y eso es lo que la gente tiene que ver. Que tu familia sea ejemplar. Que tu trabajo lo hagas con excelencia. Que hagas bien las cosas cuando la gente te ve y cuando la gente no te ve. Ser una comunidad ejemplar. Que la gente vea que hay algo distinto, que tenés algo que ellos no tienen. Quizás tu compañero de trabajo vea que tienen el mismo sueldo, tu compañero y vos, pero la bendición y la prosperidad está sobre tu casa. Tenés tu casa, tenés tu auto y él está alquilando. Y tu testimonio,
tu vida, tus acciones van a hablar. Y debemos ser esa comunidad ejemplar para que la gente corra, para que la gente venga, para que la gente conozca a Jesús. Pero a veces no está ocurriendo esto. Somos uno más del montón. No estamos siendo ni la luz del mundo, no estamos siendo ni la sal de la tierra, y estamos teniendo los mismos problemas que tienen las demás familias. Rebeldía con nuestros hijos adolescentes y jóvenes, drogas, alcoholismo, falta de respeto. Ser una comunidad ejemplar, ser una comunidad modelo. Y la palabra que tengo allí anotada de 1 Timoteo 3, 1 al 7, no la vamos a leer, pero habla de los requisitos que son para los obispos, los requisitos que son para los pastores. Queridos, estos requisitos los tienen que cumplir los pastores. La palabra aquí habla de ser amable, de saber gobernar bien la casa, de ser prudente, de no ser dado al vino. Y continúa. Estos requisitos son para los pastores, pero estos también son para los miembros. Los pastores los tenemos que vivir y practicar, y los miembros de las congregaciones los tienen que imitar y seguir. 1 Timoteo y 2 Timoteo están espectaculares para leer, y estaríamos horas acá estudiando. Tenemos que ser esa comunidad ejemplar. Nosotros los pastores, nosotros los líderes y también los miembros de la congregación. Estos requisitos son para todos, no solamente exclusivamente para nosotros los pastores. La voluntad de Dios es que toda la iglesia sea un modelo para nuestra sociedad. No solo palabras, sino acciones concretas de hombres y mujeres transformados, que son modelos y ejemplos para nuestra sociedad en crisis, enferma y necesitada de Dios. Hermanos, el tiempo ha pasado. No me quiero extender más. Habría mucho más para compartir. Esto de ser iglesia, columna y baluarte de la verdad. Simplemente, hermanos, Dios nos llama a ocupar nuestro lugar. Los lugares que la iglesia no los ocupa, otra gente con otros principios, con otros valores y con otra ideología los va a ocupar. Y hemos perdido muchos lugares porque hemos estado dormidos, hemos estado encerrados en nuestros templos, en nuestras actividades. Y Dios nos llama a ser columna, a sostener esta sociedad, este mundo. La sociedad se derrumba, la sociedad se destruye. Y nosotros tenemos que ser esa columna, tratar de sostener para que esto no siga avanzando, para que esto no siga deteriorándose aún mucho más. Y Dios espera de nosotros, en primer lugar, fe. Y en segundo lugar, obediencia. Ser iglesia. Y que en esta noche podamos decirle al Señor, quiero enseñar, quiero orar, quiero anunciar el Evangelio y quiero ser ejemplo. ¿Qué les parece, hermano?
Vamos a enseñar, vamos a orar, vamos a anunciar el Evangelio, vamos a ser parte de una comunidad ejemplar, vamos a ser parte de la iglesia, de una iglesia viva, de una iglesia poderosa, de una iglesia llena del Espíritu Santo. Vamos a impactar, vamos a hacer de bendición a nuestra ciudad de Oberá, la ciudad de los templos, la ciudad de las iglesias. Hay muchos templos, pero escucho que están pasando cosas que no pasaban en Oberá. Queridos hermanos, la iglesia necesita ser columna y baluarte de la verdad. Amén.